nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Entonces el acta de la sesión 42 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 43 se pone a disposición de los señores y señoras diputadas. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de su excelencia del presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia que califica de suma para el despacho del proyecto de ley que establece el sistema clase media protegida. En segundo lugar, un proyecto de ley de origen en moción de los diputados señores Celis, Don Andrés, Desbordes, Longton y Prieto y de las diputadas señoras del Real, Muñoz, Núñez, doña Paulina y Olivera, que modifica la ley 20.255, que establece reforma previsional en lo relativo a la edad de postulación a la pensión básica solidaria de invalidez. En tercer lugar, un mail del señor Ignacio Briones, presidente de Horizontal Chile, mediante el cual excusa su inasistencia a esta sesión, a la cual había sido invitado, ya que se encuentra participando como expositor en un seminario fijado con anterioridad. En cuarto lugar, una comunicación de la señora Texia Droguet Galafé, relacionadora pública de la Municipalidad de San Vicente de Tahuatahua, mediante la cual adjunta una solicitud remitida a dirigentes de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile y para conocimiento de la Comisión, y que consiste en estudiar la posibilidad de realizar una modificación a la Ley 20.305 que beneficiaría a miles de empleados públicos y trabajadores al momento de jubilar. Finalmente, un oficio del subsecretario de Servicios Sociales, don Sebastián Villarreal Bardet, mediante el cual remite para conocimiento de la Comisión la glosa presupuestaria número 18 de la partida 210101 de esa subsecretaría. Eso es todo, presidente. Muy bien. Ofrezco la palabra entonces sobre la cuenta. ¿Alguien que quiera hablar sobre la cuenta? ¿Nadie? Sí. ¿Usted? Sí, respecto al tema del oficio de la suma urgencia, presidente, significa que la comisión tiene un plazo de 8 días que se empezó a correr desde ayer para despachar el proyecto del sistema clase media protegida. Eso significa que a más tardar el miércoles 14 tendríamos que despachar el proyecto. Por lo cual, presidente, no sé si usted citaría sesión especial. ¿Qué más invitado o no? No, pero dada la urgencia, además tendríamos que podría ser una sesión especial en paralelo con la sala la próxima semana, martes o miércoles, y la sesión ordinaria del miércoles. ¿El próximo miércoles no es feriado? ¿El jueves? El jueves. Ah, ya. Y si, no sé si lo podemos votar el próximo miércoles, ¿no? ¿En una sesión? ¿Pero hay que votarlo en general nomás? No, y en particular, no, se despachar el proyecto. De clase media protegida. No sé, ofrezca la palabra, sí, tal vez. Le ofrezco la palabra. Si hay, yo creo que podemos votarlo la próxima semana. Si no han llegado indicaciones. Sí, bueno, ese es otro tema. Fijar un plazo para presentar indicaciones podría ser el día lunes a mediodía, para que la Secretaría tenga tiempo para hacer el comparado. Le ofrezco la palabra. Diputado Naranjo. ¿No existirá la posibilidad que hable con el ministro y le podamos sacar la suma urgencia y lo votamos la semana subsiguiente para poder? Porque somos sorprendidos con la suma urgencia. Porque hay que preparar indicaciones. Sí. Don Jaime, presidente, don Jaime, acabo de comunicarme con el Ejecutivo, me dice que no va a retirarle la suma urgencia. No, pero el jueves. Pero el jueves. Y se podría votar el 22. El miércoles. Salvo que haga una gestión, no sé. Claro, por eso el presidente me informaron que no, en principio no le retirarían la suma urgencia. Pero se puede dialogar siempre. Sichel tiene buena Diputado Longton. Sí, yo creo que hasta el lunes, no sé si sea un tiempo razonable, considerando, no sé si todos los diputados van a alcanzar a presentar sus indicaciones. Yo creo que es muy poco tiempo. La suma urgencia yo no sé cuándo vence, pero me parece que lo razonable sería toda la otra semana para indicaciones y la subsiguiente no es distrital, ¿no es cierto? No. Y la subsiguiente empezar a votarlo. Porque además da tiempo para los invitados, porque no sé si están todos los invitados, han expuesto o por lo menos... Se han excusado, creo que no. Sí. Vamos a revisar el
haga la gestión, presidente. Sí. Sí, Chile es flexible. Un buen ministro. Ya. Entonces, miren, les propongo lo siguiente. Yo voy a conversar con el ministro o el subsecretario para que nos dé una semana más y dejamos la próxima, porque no ha sido por voluntad que no lo hemos votado, ha sido solamente por exposiciones que hemos necesitado de... Claro que se sesionó. Entonces yo voy a hacer la gestión, ¿ya? Entonces dejamos plazo de indicación hasta la próxima semana, hasta el miércoles, ¿les parece? Hasta la sesión del miércoles. Hasta el lunes. Por eso la próxima sesión el próximo miércoles. 19. Gracias. Podríamos hacer toda la otra semana de indicaciones, considerando que el jueves es feriado, es decir, hasta el viernes indicaciones. Yo no sé cuánto tiempo necesita la Secretaría, o hasta el lunes las indicaciones pueden ser. Porque el miércoles tenemos la sesión, por lo tanto puede ser hasta el lunes. Puede ser el lunes 19, hasta el mediodía. Dependiendo del tiempo que tenga la Secretaría por mal. Sí, no, pero no hay problema. El único problema sería que el Ejecutivo no acceda, digamos, a la solicitud de retirarle la suma de urgencia. O sea, habría que ponerse en ese escenario y adelantar el plazo para presentar indicaciones. Claro. Si no accediera el Ejecutivo a renovar la urgencia, ¿cuándo sería el plazo tope para presentar indicaciones? No, el plazo lo fijan ustedes. Sí. El reglamento no dice nada. Y puede ser hasta el mismo momento, pero tratemos de dejarla antes si es que no renovamos el plazo. A través del secretario yo creo les vamos a avisar cómo nos va con la gestión. Yo voy a llamar apenas terminemos al subsecretario que anda por aquí, de hecho. Sí. ¿Estaba el ministro? Sí, está el ministro también. Así. Diputado. Claro, las indicaciones se pueden presentar hasta el mismo momento de la votación. Lo que pasa es que la Secretaría necesita tiempo para poder armar el comparado y por eso solicita que sea el lunes a mediodía. O sea, ojalá la mayor cantidad de indicaciones estén en ese minuto, pero eso no quita que durante la votación, si surgen ciertas cosas, se pueda ingresar nuevas indicaciones. Ahora, lo que deberíamos hacer es que todos también pongamos de nuestra parte para poder correr un poco el plazo de una semana. ¿Sí? Bueno, en primera instancia entonces lo dejamos hasta el lunes 19. ¿Estamos de acuerdo? Ya. De acuerdo. Continuamos entonces. ¿Algo más o no? ¿Varios? ¿No? Ya. Lunes 19. No, tiene que ser hasta el lunes. Lunes 19 considerando que lo vamos a correr. Y si no. Somos ¿Si no hasta el lunes optimistas. 12? Si no hasta el lunes 12. Ya. Sí. Después la subsiguiente, el 30 o 26. Hasta el lunes 25 Sí, Ya. hasta el lunes 12, entonces, Ya. presidente, por favor. Y hasta el lunes 12 si es que no corremos la fecha. Continuamos entonces. Bien, la presente sesión tiene por objeto abordar la siguiente tabla. Continuar con la discusión general del proyecto de ley de origen en mensaje en primer trámite constitucional y reglamentario que establece el sistema de clase media protegida, boletín 12.661-31. Y para esta parte de la sesión se encuentran invitadas la representante de residente asistente del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la señora Marcela Ríos, y del BID en Chile, la señora Yolanda Martínez, que son ambas. Así es que tienen la palabra. No sé quién va a hablar primero. Fija los tiempos, yo le hablé un cuarto de hora más o menos. Sí. ¿Quién va a hablar primero? Ya. ¿Cuál es su nombre? Yolanda Martínez. Yolanda Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación al Banco Interamericano de Desarrollo de poder compartir con ustedes la perspectiva regional, la bibliografía y las últimas investigaciones que tenemos sobre el tema tan importante del sistema de clase media protegida. El banco forma parte del sistema interamericano, somos el mecanismo de financiamiento multilateral más importante en la región y la misión es mejorar la vida de las personas. Un contexto
que me parece importante compartir con ustedes. Uno, la presentación es para revisión, todos los datos son públicos. Les propongo que vaya muy rápido sobre las láminas y que haya el espacio y los minutos que determine la presidencia de la comisión para poder atender preguntas. Me acompañan por parte de la representación el economista país, Sebastián Miller, y la especialista en temas de mercados laborales, Verónica Alain, que están aquí a mi derecha. Entonces, bueno, Chile está entre los países mejor evaluados en términos de ingreso de América Latina y el Caribe. Si vemos la perspectiva, el reto más importante se tiene en materia de productividad. No es suficiente solamente tener la parte del ingreso presente, sino qué tan productivo es la sociedad en su conjunto. Si vemos estadísticas del año 2000 al 2017, Chile ha sido bastante exitoso como país en su proceso de reducción de la pobreza y la consolidación de la clase media. Del 24% de los hogares considerados como pobres con las métricas del BID a nivel de América Latina y el Caribe, en Chile la estadística es únicamente el 8%. A nivel América Latina y el Caribe, 35% de los hogares en la región se consideran clase media emergente. En Chile es un grupo bastante importante, es 38%. Clase media consolidada está en un 37% a nivel región. Chile es una de las más avanzadas con 48%. Hogares considerados ricos está la región en un promedio del 4%, Chile tiene el 5%. ¿Cuál es la tendencia que nosotros vemos para el 2020 en América Latina y el Caribe? Uno, que serán varios los países que se consideren como una economía de ingreso alto, caracterizados porque se ha reducido la pobreza extrema, porque hay una cobertura de enseñanza básica bastante sólida y también con una característica importante que es el aumento en la esperanza de vida alrededor de los 74 años. Sin embargo, hay riesgos. Dos muy importantes a tener en cuenta. Uno, una anticipada o bastante incertidumbre en materia de crecimiento económico, esto por un tema a nivel global, es decir, es más una variable externa, principalmente temas de Estados Unidos y China, y que la mayor parte de la población con ingresos medios, lo que se llama clase media emergente, están en una situación de vulnerabilidad, de poder tener algún tipo de riesgo. ¿Cuáles son las características de la clase media emergente? Uno, que si bien el 82% es económicamente activa, 43% de este grupo de la población tiene un empleo temporal o trabaja sin contrato, lo que lo pone en un espacio de vulnerabilidad. 40% están en la informalidad o no están cotizando en el sistema de seguridad social, por ejemplo. Y 10% se encuentra actualmente desempleada. Otra característica importante, esta es información de América Latina y el Caribe, y básicamente lo que hace es por los grupos de clase media consolidada emergente y cuáles son sus características. Pues, por ejemplo, 33% de la clase media emergente es población que se encuentra entre los 18 y los 23 años que estudian. Trabajo en materia de cotización con seguridad social, clase media emergente 45%, y la parte de género, que me parece muy importante tenerla siempre presente en el diseño y en el proceso deliberativo de política pública, 53% dentro del grupo de la clase media son mujeres adultas de 18 a 64 años que trabajan, pero si se van a la barra de pobres, únicamente 40%. Entonces son datos bien importantes de por qué es tan relevante el diseño y el instrumento de la política pública y los beneficios que se definan para este tipo de población y la consolidación. ¿Cuáles son los retos? Uno, responder a las expectativas de una clase media emergente que tiene mayores posibilidades de pasar a consolidar, que también eso implica un reto para el nuevo diseño de política pública, de beneficios y de servicios para ese segmento de la población, tomando en cuenta que también es un segmento que tiene un mayor protagonismo respecto de la exigencia de sus derechos. En el banco se establecen 4 grupos de política pública orientados a consolidar a la clase media. 1, muy enfocado a fortalecer los mecanismos de distribución del ingreso. 2, a la actualización de los sistemas de creación de empleos de calidad y de alto valor agregado adecuados a una economía basada básicamente en digital.
3, políticas de protección a la vejez y cuidados de larga duración, y 4, políticas de acceso a servicios que tengan un mayor uso de la tecnología. Este es un ejercicio tomando en cuenta la medición Gini de distribución de la pobreza y considerando Uruguay como el país más igualitario dentro de la región. Si los ingresos se mantuvieran constantes y Chile tuviera el mismo Gini que tiene el Uruguay, se podría reducir la brecha significativamente. Tiene varias consideraciones el cálculo, pero es un buen ejemplo de la relevancia que tiene eso. ¿Cuáles son las habilidades asociadas a la productividad? Principalmente las que tienen que ver con matemática, trabajo en equipo, colaborativo, pensamiento crítico, habilidades para los trabajos del siglo XXI. Un dato importante en materia de los resultados de la prueba PISA es que lo que nosotros padecemos a nivel sistema educativo después se padecen habilidades para el trabajo. Por eso tan importantes las reformas que se hagan en materia de calidad educativa. En materia de empleabilidad, ¿no? En un mundo que es netamente digital, los empleos que demandan este tipo de habilidades a lo largo de la vida de las personas son cada vez más demandantes. Por eso es importante que el sistema enfocado al desarrollar habilidades digitales para el futuro tenga en cuenta el ciclo de vida de la persona, el utilizar las tecnologías de información para tener una mejor radiografía de la demanda. En materia de protección a la vejez, tomar en cuenta las tasas de reemplazo, que son bajas en la región, buenos sistemas de salud, el aprovechamiento de las tecnologías de información para el adecuado seguimiento de enfermedades crónicas. Y el cuarto punto, y uno muy importante asociado a la parte del sistema, el aprovechamiento de los elementos de diseño de servicios, de plataformas y de gobierno digital. Chile es uno de los países de la región que tiene una mayor cobertura en materia de acceso a Internet, tiene una posición bastante sólida en el índice de gobierno electrónico y una población que en general hoy ya usa Internet, para ser puntuales 45.3%, para adquirir información de organismos del Estado o para utilizar comercio electrónico o para buscar empleo y cursos. De ahí la relevancia de la plataforma que se discute. El BID lanzó el año pasado una publicación muy importante, se llama El fin del trámite eterno, con datos que me parece pueden aportar a la discusión. En general, ¿no? Si vemos las fotos de este lado, los trámites en América Latina son lentos, son muy vulnerables a la corrupción y son caros. Es el canal de atención presencial, es el canal por definición más caro. Las plataformas digitales cuestan, sí cuestan, hay que tener servidores, hay que tener seguridad, hay que tener quien las desarrolle, pero cuestan 5% de lo que cuesta ofrecer un servicio digital. ¿Cuál es el promedio de realización de trámites en tiempo en América Latina y el Caribe? 5.4 horas de una muestra que se hace con la encuesta de Latinobarómetro. Chile está en 2.2. ¿Cuáles son los beneficios de los servicios digitales? De entrada, son 74% más rápidos, son menos vulnerables a la corrupción. La gente no le puede dar dinero a un teléfono para que le agilice el préstamo de su vivienda o para que le agilice adquirir algún turno. Y lo más importante, democratizan el acceso. Un servicio que se dispone a la ciudadanía a través de una plataforma digital está disponible 24/7, no tiene ninguna restricción de horario ni de lugar. Puede estar en el lugar más recóndito de Chile y si es necesario adquirir a cualquier servicio lo puede hacer si tiene acceso a Internet. ¿Qué es lo relevante a tomar en cuenta en el diseño de un sistema y de una plataforma? Sin duda, la gobernanza. Los beneficios cambiarán. ¿Qué trámites y qué servicios se ponen para la población dentro de este segmento? Irán cambiando, entonces lo importante es tener una buena gobernanza, que los servicios estén estandarizados, pensados en las necesidades de los usuarios. Chile es muy potente en sus capacidades con el laboratorio de gobierno, con la unidad de gobierno digital para poder definir ese tipo de estándares, que a las diferentes dependencias articuladoras de beneficios que entren del sistema de plataforma para la clase media protegida permitan que la deliberación sea muy ágil, que lo que defina el comité técnico que es un beneficio que deba ir a la plataforma esté estandarizado con la clave única, con la firma digital, pero tener muy en cuenta que el mundo va muy rápido y que tendrán que diseñarse nuevos servicios, tendrán que ponerse a consideración nuevos elementos y tendrán que ser de muy fácil integración a la plataforma. A nivel internacional, los principios en materia de diseño de servicios digitales, lo más importante es que se diseñen pensando en las necesidades de los usuarios, que sean seguros, que cuiden la privacidad de la información,
que sean estándares abiertos, que se diseñen de manera ágil y sobre todo tomando en cuenta la retroalimentación de la ciudadanía. Es una presentación muy breve, pusimos ahí todos los links a la información y a la gráfica para que pueda ser analizada por los miembros de esta comisión y sus asesores, y en el banco estamos siempre dispuestos a proveer cualquier tipo de evidencia documental y de estudios que puedan fortalecer el proceso deliberativo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Yolanda Martínez. Ofrezco la palabra para alguna consulta, alguna opinión de los diputados, diputadas. Diputado Naranjo. Presidente, ustedes como Banco Interamericano de Desarrollo, ¿conocen otras experiencias de otros países que hayan impulsado algún tipo de programas parecidos a este? Sí, en la publicación, no sé si... Acá abajo del micrófono. Eso, ahí. No, aquí. Eso. Ok. Sí, en la publicación del fin del trámite eterno justamente se listan varias iniciativas de la región del proceso de diseño de servicios digitales. Cómo funcionan las diferentes instancias en los países de la región es muy variado. Hay países como puede ser Uruguay, que tienen una agencia específica donde todo el diseño de los servicios y de los estándares se definen ahí. En el caso chileno está descentralizado, es decir, cada dependencia diseña sus servicios, pero hay estándares, ¿no? El sistema es muy creativo en el sentido de listar ciertos beneficios, sabiendo que a lo largo del tiempo tendrán que cambiar. En el caso de Colombia están en un proceso de integración de todos sus servicios digitales en un solo punto, que es gov.co. Entonces se definen estándares y lo más importante es la flexibilidad, respetando esos estándares del diseño de la plataforma. Lo que sí sabemos todos es que irán cambiando, que conforme haya nuevos requerimientos en el diseño de la política pública, habrá nuevos servicios a poner a disposición de este segmento de la población, y la plataforma deberá de ser lo suficientemente flexible para poder hacer disponible a toda la población en diferentes formatos y dispositivos esos servicios. ¿Qué es lo más importante en nuestra experiencia? Uno, que hoy todos los estados tienen mucha información del ciudadano. Los servicios deberían de ser predictivos. Si el gobierno tiene la información de las personas, sabe perfectamente cuándo dejó de cotizar. Si sabe que dejó de cotizar, entonces puede llegar una alerta, un correo que diga, Yolanda, dejaste de cotizar, fíjate que aquí está la nueva beca del empleo en habilidades digitales, porque tenemos todas estas ofertas de programador, de base de datos, de tagueo de fotos asociados a tu perfil. Entonces ya nos fuimos netamente de ser una vitrina de servicios a ser proactivos, a saber en el ciclo de vida de la persona cuándo puede estar en un estado de vulnerabilidad, y antes de que ponga en riesgo porque dejó de cotizar el pago de su hipoteca, ¿no? El sistema le está ofreciendo alternativas que a lo mejor ni siquiera sé que soy acreedora a esos beneficios. Muy bien. Diputada Mix. Gracias, presidente. Quería consultarle acerca de, imagino que todos queremos que todos los servicios y todos los sistemas digitales y las plataformas y las APP estén disponibles para todo el mundo. Ese debe ser un objetivo general. Mi pregunta es si los ejemplos que ha dado respecto de otros países están centradas solo en la clase media o están centradas en la población general. Varía de país en país y me parece muy de vanguardia el que al menos en el proceso deliberativo aquí se esté identificando qué tipo de servicios pueden formar parte de un set para este segmento de población. Es muy innovador, ¿no? Y forma parte, entendiéndolo, de todo un proceso de digitalización y de transformación digital del Estado. Y varía de país en país. Diputado Naranjo. Presidente, ¿sabe lo que me ocurre con este proyecto? Que este es más bien una plataforma digital de entregar información, ¿no es cierto? Entonces uno espera, cuando se quiere impulsar un programa de clase media protegida, que hayan instrumentos nuevos en favor de ella. No solamente decirle, mire, esto es lo que tenemos, haga tal acción y va a saber. Entonces, evidentemente, por lo mismo que usted señala en un comienzo, que hay una fuerte vulnerabilidad de los sectores de esa clase media emergente, y más aún cuando usted dice en su exposición que uno de los problemas serios de Chile, que justamente pone en riesgo a esa clase media protegida, es la redistribución mala del ingreso que tenemos, y uno no ve
en este proyecto ningún instrumento, ningún mecanismo de redistribución que vayan a eliminar esa vulnerabilidad o por lo menos reducirla al máximo. Entonces, ¿cómo vamos a resolver el problema de esa clase media protegida, que usted reconoce con un alto porcentaje vulnerable, si no va acompañada de instrumentos o de acciones de política que la tiendan a eliminar o reducir esa vulnerabilidad? Porque, insisto, yo percibo que este es un proyecto, más bien una plataforma digital, donde la gente tiene acceso a tener información, que a lo mejor hoy día la ignora, la desconoce, pero política propiamente tal, de acciones, de instrumentos para eliminar o reducir la vulnerabilidad, no veo en el proyecto. No los veo. Y por eso que le preguntaba acaso había otra experiencia en Latinoamérica, ya que a lo mejor en esa otra experiencia en Latinoamérica se habían implementado algunos instrumentos o algunas acciones. Porque claramente si usted plantea que el problema de Chile es un problema de redistribución de ingresos, uno esperaría que esto planteara la redistribución de ingresos de alguna manera. No sé acaso estoy siendo claro. La diputada Olivera tiene la palabra. Gracias, presidente. Muchas gracias, Yolanda, por su presentación. Y yo quiero preguntarle a Yolanda su opinión respecto del proyecto. Como bien dice el diputado Naranjo por su intermedio, presidente, es un proyecto que trata de una plataforma en donde las personas van a poder registrarse, van a poder crear un perfil y a través de esa plataforma, lo que decía usted súper cierto, en el fondo todos los ministerios que estén comunicados entre sí van a estar al día con la información del usuario. A nosotros como comisión, a muchos de nosotros, nos impactó mucho al principio el nombre, clase media protegida, porque, claro, uno se imaginaba algo parecido a lo que dice el diputado Naranjo, pero a medida que ha ido pasando el tiempo hemos entendido que esto se trata de una plataforma en donde van a estar los ministerios interconectados, va a existir una secretaria ejecutiva y desde ahí las personas van a poder obtener la información hacia donde pueden acceder en caso de que ocurra, por ejemplo, un problema, que se quede sin trabajo o un accidente o si fue asaltado. Entonces, desde ahí también uno entiende que, claro, quizás el nombre fue como, y que se lo hicimos ver al ministro también en su oportunidad, pero claro, lo que busca esta plataforma es precisamente proteger a esa clase media, a esa clase, a esas personas que hoy día no están, por desconocimiento, no llegan al sistema, no llegan a esa información que se necesita. Entonces, mi pregunta es, ¿qué opina usted de, aunque ya lo dijo porque me quedó súper claro, pero como para que lo entendamos nuevamente, ¿qué opina usted respecto de esta plataforma, de este proyecto que se viene a crear? Gracias. Tiene la palabra señora Yolanda. Muchas gracias. Creo importante en el proceso deliberativo, como cualquier política pública, y eso es un proceso muy distinto en cada país porque las condiciones son completamente diferentes en El Salvador, Guatemala, México que en Chile, y es el alcance de lo que se quiere legislar. Y eso es una decisión netamente de cada país. Una cosa es cómo se legisla y se regula la vitrina o el medio de acceso, que es la plataforma, y otra cosa es qué programas se acceden, o qué servicios, o qué trámites, varía también en cada país el nombre de programa social. Creo que esa es una decisión 100% del proceso deliberativo de cada país, y los elementos que nosotros proveemos para ese proceso deliberativo justamente van en esos dos sentidos, ¿no? Uno, cuáles son las mejores prácticas en materia de diseños de servicios digitales y de gobierno digital, que lo que hace es eso, es cómo pongo disponible para la ciudadanía un servicio a través de un medio digital. Y otra es cuáles son las características de la clase media que estoy abordando como usuario de los trámites que pongan esa plataforma digital. Entonces son universos que sí varían de país en país, donde el banco no puede proveer una opinión específica, porque eso es un proceso autónomo, pero sí contribuir a que tengan la suficiente insumo técnico y evidencia
de esos dos universos. Mejores prácticas en el diseño de servicios digitales y plataformas de prestación de servicios que democratizan el acceso, y otra muy distinta, cuál es la mejor política pública para la característica del grupo poblacional que se quiere beneficiar con esta plataforma. Y creo que lo que es importante en todo este proceso de co-creación de política pública es que va a cambiar el contexto. Lo que hoy puede ser una característica de la población objetivo del programa, mañana van a ser otras. Y lo importante es que haya una buena gobernanza, buenos estándares, porque va a haber incluso nuevos servicios. Cuando saquen la ley FinTech que está por discutirse, se crearán nuevos servicios en materia financiera. ¿Cuáles? No sabemos, y cambia de país en país. Lo que es importante es que en el proceso de creación de la política pública se prevea eso, que habrá siempre nuevos servicios, pero el público objetivo tendrá acceso a Internet, porque eso es una constante, ¿no? Y la plataforma deberá permitir que esos nuevos servicios sean accesibles a esa población objetivo. Diputado Naranjo, y de ahí diputada del Real, y después la diputada Virginia, y después la diputada Silva. O sea, me gustaría que precisara qué es lo que entiende usted por clase media. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo una impresión que a lo mejor no podemos no coincidir con la definición. Porque uno podría decir clase media es una persona que tiene casa propia, que tiene acceso a luz, agua potable, y podría decir un sinnúmero de elementos que la componen. Entonces, porque normalmente cuando se hacen estas definiciones se hacen en relación a ingresos, ¿ya? Y porque nosotros hemos tenido una política de Estado de muchos años que yo creo que ha sido tremendamente exitosa en todo lo que significa el subsidio habitacional y todo lo que significa que la gente quede conectada a servicios básicos mínimos. ¿Ah? Y hemos tenido una política de agua potable rural, de alumbrado público, con altos índices de incorporación a esos servicios de la gente. Entonces me gustaría que pudiera precisar, ¿ah? Porque ¿qué es lo que es para usted una persona de clase media? Disculpe. Para saber acaso estamos protegiendo al que realmente queremos proteger. Vamos a juntar un par de preguntas más para la diputada del Real. Gracias, presidente. Bueno, en realidad yo he escuchado mucho acá en esta mesa de que el nombre clase media protegida es muy ambicioso para una plataforma, en el fondo, como se dice acá. Quizás puede ser ambicioso, pero también por otro lado, la clase más vulnerable, las personas más vulnerables en general, sus problemas los ven solucionados a través de los municipios. Ellos saben que van al municipio, hablan allá con los diferentes departamentos, concejales, asistentes sociales, incluso quienes no se acercan, también los asistentes sociales de los municipios van a buscarlos, entonces en cierta medida están bastante más informados. La clase media, en general, las personas no se acercan a los municipios. Sienten que los municipios no les van a dar nada o que ellos no, con su puntaje o por su ingreso, lo que sea, no van a estar cubiertos por ningún programa social. Y eso es algo que en general la gente lo piensa así. Por lo tanto, en ese sentido, a mí sí me gusta el nombre clase media, porque está entregando herramientas y informando a personas que en general no saben que tienen este tipo de beneficios y les está dando una gran ayuda. Mi pregunta es cómo se ha hecho en otros países para que justamente esta clase media o quienes van a acceder a esta plataforma sepan que exista, en primer lugar. En segundo lugar, para poder dar cobertura tecnológica o, ¿cómo lo llamaban ustedes? Alfabetización digital, que yo creo que debería ir muy de la mano con una plataforma como esta, porque finalmente no sacamos nada con tenerla si la gente sobre todo los adultos mayores que todavía están bastante atrasados con el tema de la alfabetización digital, si lo han hecho de la mano con algún sistema de este tipo. Muchas gracias. Diputada Virginia Troncoso. Gracias, presidente. No, es una duda. Yo como persona individual, ¿puedo entrar directamente a la página? Sí, pero ¿en base a qué? ¿A una clave como con la clave única solamente? ¿Sí? No, eso nomás, presidente.
Diputada Mix. Y aquí después le toca a usted. Gracias, presidente. La verdad es que hemos tenido, como planteaba la diputada Catalina del Real, algunos debates respecto del nombre y de las expectativas de este proyecto, que efectivamente, desde mi punto de vista, no viene a proteger a nadie. Es una app, es una aplicación que puede facilitar el acceso a la información, eso no hay ninguna discusión. Tampoco ha quedado claro en este espacio que es lo que clase media, que es lo que acaba de plantear también el diputado Naranjo. ¿Por qué lo digo? Porque incluso nosotros que estamos discutiendo en la Comisión de Salud respecto al seguro catastrófico que debiera cubrir a clase media, para mí, alguien que gana 301.000 pesos, es decir, estamos hablando del mínimo, no puede pertenecer a la clase media de este país. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces tenemos un problema conceptual. Efectivamente, si el riesgo de caer en la pobreza es la única característica que deberá tener alguien que es de clase media, creo que tampoco será una forma de medir a la población cuán vulnerable, me carga un poco el término vulnerabilidad, y hay pobre y no pobre, etcétera, pero cuál vulnerable eres tú de caer después de haber estado en un grupo económico que estaba por sobre los 500.000 pesos, podría ser un tramo, y por algún evento, que es lo que están planteados en el proyecto, podrías caer de nuevo en la pobreza. Es como una línea muy delgada, ¿no? Te quedas sin trabajo y eso se produce en el instante. Dejas de estar en un quintil y pasas al otro. O sea, ese debate de quién es quién es muy complejo, porque al final es tan subjetivo. Depende de, claro, la persona va a tener acceso a la información en esa plataforma, pero si al momento de pedir información o de pedir apoyo en alguno de los servicios que están ahí planteados y dejó de cumplir con alguna de las características mínimas para ser parte de ese quintil, se te cae. Entonces, lo que a nosotros nos preocupa, creo, a mí es un mal proyecto desde ese punto de vista, porque genera expectativas en la ciudadanía que no es capaz de cumplir. Es decir, si yo solamente lo hubiese presentado, mira, vamos a mejorar los métodos de acceso a la información de la población, yo mañana mismo lo apruebo, pero no es eso. Se ofrece una cuestión que tiene que ver con la expectativa. Se ofrece que vas a estar protegido. Y es tan frágil esa posibilidad de ofrecerle y asegurarle protección a alguien que por un evento, supuestamente por un evento, cae en vulnerabilidad. ¿Ustedes creen que alguien que tenga un ingreso de 301.000 pesos en este país es de clase media? Señora Yolanda. Muchas gracias. La primera pregunta sobre qué es clase media, aquí hay varias definiciones. En el caso del banco, se las pusimos en la lámina 7 porque creo que es un dato bastante importante. En el caso y con la metodología del banco, distinguimos sobre 3 grupos poblacionales en materia de clase media y efectivamente el indicador que utiliza el banco es ingreso. Varían los indicadores y las definiciones. Para el Banco Interamericano de Desarrollo, la clase media emergente incluye a los individuos cuyos hogares tienen ingresos entre $5 y 12,4 por día. La clase media consolidada incluye a aquellos que se encuentran con ingresos de 12,4 a $62 por día. ¿Cuál sería mi consideración? Se van a encontrar diferentes definiciones en la literatura. OCDE mide distinto clase media, etcétera. ¿Qué es lo importante? Que en el proceso deliberativo y de creación de política pública sea consistente esa definición, porque esto no es lo único que se está legislando o tomando en cuenta en el proceso deliberativo. Muchas otras comisiones, muchos otros ordenamientos, reglamentos y demás tienen definiciones. Lo importante es como país que se defina para el caso chileno en la normatividad jurídica cuál es esa definición, porque será la pauta para muchos otros ordenamientos y procesos deliberativos. Entonces, creo que es una pregunta muy importante, cuya decisión es netamente país, y que la recomendación es que sea consistente. No puede haber definiciones distintas, sino en esa inconsistencia se dejará población beneficiaria de esta y muchas otras iniciativas y servicios de salud, de educación, empleo. Entonces, esa sería la primera consideración. ¿Iba a contestar las otras preguntas?
perdón que sea majadero en esto, pero le voy a poner situaciones. Por ejemplo, uno puede definir que en España, en Alemania, una persona es de clase media y tiene tal cantidad de ingresos, pero resulta que no son propietarios de vivienda, porque la vivienda en España es carísima y en Alemania tienen un grave problema con los arriendos, incluso que son elevados. Y resulta que en nuestro país una persona es propietaria de una vivienda, porque hemos aplicado una política de subsidio habitacional y él, teniendo los ingresos que tenga, tiene un patrimonio propio, que es tener su casa y no queda debiéndole a nadie, sino que queda dueño de su casa. Entonces ahí es donde entra la parte subjetiva, porque uno podría decir, oiga, resulta que en Chile una persona siendo propietaria de una casa no es clase media, y resulta que en España o en Alemania o en cualquier otro país europeo, teniendo unos ingresos altísimos, no tienen ese patrimonio. ¿Me entiende que hay ahí un problema de cómo definimos esa situación? Porque puede estar ganando el salario mínimo esa persona, pero es propietaria de una casa. ¿Entiende? Y tiene acceso a luz eléctrica, alcantarillado, agua potable, calles pavimentadas. Entonces, a mí me crea ahí una situación muy particular, porque nosotros creemos que ese tipo de personas, teniendo patrimonio, pero teniendo recursos o ingresos monetarios bajos mensualmente o inestabilidad laboral, ponemos en duda que sea clase media. Y a lo mejor para otra persona que vive en otro país se sentiría más que clase media, porque es dueño de un patrimonio. ¿Me entiende? Entonces, por eso que me interesa mucho, como ustedes son un organismo internacional, que están dentro de todo el contexto latinoamericano, entonces poder definir bien eso. Porque esa era una situación que nosotros sabíamos que no iba a ocurrir, que estábamos sacando una enorme cantidad de gente de la pobreza, implementando políticas de subsidio habitacional, y eso fue una política de Estado que felizmente la hemos mantenido independiente de los gobiernos que sean. Pero ¿qué nos ocurrió? Nos ocurrió que esa gente que tenía casa, que tenía patrimonio, que después quedó una situación de inestabilidad por problemas laborales, de salud, de cualquier cuestión. Entonces, ¿cuál es el miedo que tenemos? Que esa gente vuelva a vivir en condición de allegado porque no va a ser capaz de sostener su patrimonio. A lo mejor va a tener una pensión básica muy bajita que no le va a permitir pagar la luz, el agua y poder mantener ese patrimonio que le dimos justamente para ponerle una condición distinta. Perdón que la interrumpa, pero es que para mí no es un detalle eso. No, es muy importante. La consideración que se toma en el banco es que nuestros datos son regionales. Entonces, una premisa en la definición del banco es que tienen que ser datos que podamos conseguir de todos los países. Por eso no es tan amplia la definición y varía de país a país. Entonces, creo que la discusión que aquí se está dando es muy rica. Esta es la lógica del cálculo del banco y como lo mencioné, varía de organismo internacional en organismo internacional, porque el uso del dato y del índice, en el caso de nosotros, tiene que permitirnos comparar a las economías de América Latina y el Caribe. Y efectivamente, cada país tiene un criterio o atributo distinto a calcular. El dato que para los fines del BID cumple con el requisito de permitir comparaciones entre países, en el caso del banco, es el ingreso. Pero cada país tiene parámetros distintos y lo que es importante es que la definición que se acuerde como país sea consistente en el proceso de política pública, no nada más para este grupo poblacional, sino en general. Entonces, no es una cuestión menor, sí es una definición clave para el proceso de diseño de la política pública en Chile. Sobre el segundo comentario, que también me parece muy relevante, respecto de cómo cuando se diseña un servicio o se pone a disposición de la ciudadanía, se enteran. Uno es la omnicanalidad, es decir, si bien hay 72% de cobertura, bueno, todavía falta 28% de gente que no tiene acceso a Internet y que eso no debe de ser una limitante para que no puedan acceder a los servicios. Internacionalmente, Chile atiende como omnicanalidad, ha sido bastante reconocido en el sentido de que no importa si vas a una oficina o accedes a la página o llamas por teléfono o un chatbot, que ahora están muy de moda, te atiende, el servicio es estandarizado. Entonces, si yo voy y vivo en el municipio más chiquito
de este país y accedo a la plataforma, es exactamente el mismo servicio que tiene una persona en zona metropolitana. Ese es el principio básico de la estandarización, que pueda estar siempre disponible, no importa el canal. Y la alfabetización es algo sumamente importante. ¿Cuál ha sido una tendencia en los países donde todavía no hay cobertura del 100% de Internet? Que todos los centros de atención presencial, se han hecho omnicanal, es decir, si tengo 2.500 puntos para pagar la luz y tienen Internet, pues no nada más hay que pagar la luz, ¿no? De una vez pones una computadora y la gente tiene acceso al registro civil, a clase media protegida, al ISAPRE, a cualquier servicio que esté en línea. Y los asesores es una inversión muy importante para que tengan también acceso a lo que se le llama el back office del servicio, cuál es mi guía de atención al usuario, cómo los capacito, y hay iniciativas muy importantes de alfabetización y de sensibilización utilizando, por ejemplo, videoconferencias, ¿no? Para que los que atienden los puntos de atención más alejados siempre estén al día con cuál es el último servicio. Pero es algo muy importante a tomar en cuenta en el proceso de diseño y puesta en línea de cualquier servicio digital, ¿no? Este tiene que estar siempre disponible a través de diversos canales y es igual de importante el diseño con los usuarios que la capacitación a todos aquellos facilitadores que van a estar brindando la orientación de cómo sea el servicio. Hay algunos países muy avanzados donde, por ejemplo, la gente llama, te tienen en un padrón de personas con discapacidad y saben que tiene que ir alguien de servicio social a tu casa, ¿no? Y te tienen en ese padrón y van y te atienden y en tu iPad te registran, checan qué te pasó, no tienes ni siquiera que ir a la oficina de atención presencial, pero te tienen previamente identificado como una persona que requiere una atención en el hogar. Lo que es importante es la homologación y la estandarización, que no importa la región, no importa el canal presencial físico por teléfono, es muy consistente esa orientación y no hay asimetría de información, y ahí entra, bueno, también una fuerte campaña de comunicación, tanto en medios digitales como en no digitales, y eso debe de ser permanente, porque servicios digitales siempre van a estar a disposición de la ciudadanía. Me parece que me enfoqué ahorita en la omnicanalidad. En la parte del alcance, creo que también este es un proceso muy importante, netamente interno, de qué alcance le quieren dar al proceso deliberativo. Una cosa es la plataforma digital como medio de acceso a un catálogo de servicios y otra es estar conscientes que las dinámicas cambian y siempre va a haber nuevos servicios. Entonces, el proceso de gobernanza para sumar un servicio, dar de baja un servicio, crear un nuevo servicio, es algo que va a ser una constante. Entonces, importante en cualquier iniciativa, un buen modelo de gobernanza que permita una adecuación y una actualización constante del catálogo de servicios disponibles a la población que se quiera atender. Y me parece ejemplos muy particulares, emprendimiento, ¿no? Cambian muchísimo las convocatorias de emprendimiento, varían, a lo mejor este año es prioritaria la COP y entonces saca una convocatoria que no existía para emprendedores con COP, y lo importante es cuál fue ese proceso para que se acordara que iba a haber una convocatoria específica de emprendimiento digital para cosas ambientales, ¿no? Y que se publique. Si mañana es otra la prioridad, que seguro lo será porque el mundo cambia, ¿cuál es ese mecanismo de gobernanza para deliberar que vamos a diseñar un nuevo servicio para poner a disposición de la clase media? Diputada Olivera y de ahí diputado Mellán. Gracias, presidente. Mire, presidente, yo solo para recordar, en algún momento, no recuerdo de dónde venían, pero vinieron personas a exponer sobre este proyecto y ellos decían que no había una definición sobre respecto de la clase media, que ellos no la podían, o sea, que no existe una definición clara de qué es lo que es la clase media. Por lo mismo que decía usted, o sea, va a depender mucho quizás del lugar, del país, de la característica que en el fondo tome la institución que esté a cargo seguramente. Pero a mí me llama la atención porque hoy día la plataforma 1, por lo menos yo la puedo mirar como algo similar a lo que es la ficha de protección social que se le realiza a la clase vulnerable. Y desde ahí me gustaría preguntarle a ustedes como banco, ¿cómo ustedes califican en el fondo, o sea, o cómo definen qué persona o qué familia entra dentro de ese segmento de la clase vulnerable? ¿Por qué? Porque llama mucho la atención
que ustedes daban valores en dólares, que son $12 como máximo, ¿cierto? Lo que gana una persona diaria. Y eso si lo llevamos a una mensualidad da como 235.000 pesos. Entonces, desde ahí, claro, uno dice, una persona que gana 235.000 pesos no es una persona, es considerada clase media, pero cuando uno analiza todo lo que esa persona tiene como gasto, como todo lo que tiene que cubrir durante el mes, dice, no puede ser, o sea, es imposible, es difícil. Algunos lo logran, pero es muy difícil. Entonces, por eso es que llama la atención el tema de cómo clasificar. Ahora yo creo que nos dejan un gran desafío ustedes, que quizá esta comisión, a través del ministerio, no sé, vamos a tener que buscar a lo mejor esa definición de la clase media. Porque hoy día, claro, estamos viendo un proyecto que tiene relación netamente con una plataforma que yo insisto, creo que sí aporta. Porque hay muchas personas en Chile que no están en conocimiento a lo que ellos pueden acceder, no están dentro de los registros incluso. Y en ese sentido, claro, tener contar con esa plataforma quizás para las personas va a ser muy beneficioso. Pero por otro lado, también tenemos que tener súper claro quiénes son esas personas de clase media. Y, presidente, acá, por ejemplo, yo me metí a lo que es el registro social de hogares y, por ejemplo, me llama la atención porque en la última parte dice, adicionalmente, y por eso es que encuentro que es muy parecido a lo que es la plataforma, porque dice, adicionalmente, para resguardar que la calificación socioeconómica representa adecuadamente el nivel socioeconómico de los hogares, esta se construye complementando la información de ingresos con el acceso a ciertos bienes y servicios de las personas. Y después, bueno, sigue y dice, los bienes y servicios considerados son el valor total de los vehículos que son propiedad de los integrantes del hogar, el valor total de los bienes raíces que son propiedad de los integrantes, el valor de la mensualidad del establecimiento educacional y el valor de las cotizaciones de salud pactadas con la institución de salud. Y se supone que esta ficha está creada para las personas que son más vulnerables, que muchas veces no cuentan con esto. Entonces, desde ahí también como que llama un poco la atención. Pero me gustaría saber ustedes cómo califican en el fondo a la clase vulnerable. Yo creo que la última palabra, el diputado Mellado, para que vamos cerrando, alcancemos a escuchar a la otra persona que va a exponer y también para que alcancemos a votar el proyecto de lengua de señas que tenemos pendiente. Diputado Mellado. Gracias, presidente. Siguiendo la línea con respecto al tema del nivel, cómo se mide la situación socioeconómica de una familia, nuestro único instrumento que ha sido reemplazado durante un buen tiempo, primero partió con la CAS 2, después ficha de protección social, que de protección no tenía nada, y hoy día tenemos el registro social de hogares que también no clasifica de buena forma a las familias, porque a mí me preocupa de este proyecto que más que sea hoy día un buen anuncio, que comunicacionalmente tiene de mucho, pero tiene poco para el impacto que tiene en la ciudadanía. Porque hay mucha gente que hoy día está clasificada en los porcentajes más altos dentro de los que no pueden optar a beneficio y que tiene situación hoy día de vulnerabilidad. O sea, no tiene una comparación de la cual uno puede decir, efectivamente esta persona hoy día está bien, podría caer. No, hoy día está mal. Entonces, lo que ocurre es que nosotros en esta Comisión de Desarrollo Social estaríamos hablando de una realidad que no existe casi. O sea, si habláramos con los datos que ustedes tienen, seguramente van a darnos una información que podría ser de un Chile que efectivamente es más igualitario, pero no es así. Entonces, nos preocupa a lo mejor de que nosotros, usted mismo nos ha dijo, la política pública se aplica por los hechos y datos duros que existen aquí. Pero estos datos duros no tienen que ver con una realidad y que es preocupante porque yo creo que lo que hay que hacer a lo mejor es revisar ese instrumento de medición. Tal vez el registro social de hogares no está respondiendo hoy día al Chile actual. Usted dijo, hay que cambiar la política pública, pero pensando también en lo que hoy día tenemos. Yo creo que, presidente, sería un buen desafío no solo hablar de cómo evitamos, ¿no es cierto?, la caída de algunas familias a una situación de vulnerabilidad o de que caigan al nivel de pobreza, sino que también ver cómo ese instrumento que hoy día denominado registro social de hogares se revise o se reemplace por uno nuevo que permita realmente mostrar al Chile que tenemos hoy día. Eso, presidente. Con esto entonces terminamos. Tiene la palabra, señora Yolanda.
De acuerdo, muchas gracias. Simplemente, además de agradecerles, sí reiterar la lógica del cálculo que utilizamos en el banco, ¿no? Fue una métrica que se decidió segmentar por ingresos, diferenciando también entre clase emergente y clase media, y la lógica de por qué se seleccionó el indicador de ingreso, que es por hogar por día, es que permitiera comparabilidad entre los países. No tiene que ser la única definición, si quiero ser muy enfática, porque es un dato muy importante en el proceso deliberativo de esta comisión. Cada organismo internacional, dependiendo su alcance en las mediciones, toma parámetros distintos. ¿Qué es lo más importante? La consistencia del cálculo. Para el banco, cada que va a hablar de un tema asociado a clase media, este es el cálculo que usamos con esa lógica detrás. Datos que pueda encontrar que me permitan comparar. ¿Tiene que ser para todos los países? No, este es el que el banco encontró para esa comparabilidad. Por eso no es menor la inquietud que externan de qué incluyo, qué no incluyo, hasta dónde, pero sí es una decisión que varía de país en país, dadas las condiciones de su población económica, de diseño de programas sociales. Pero sí reiterar que la parte del cálculo responde a metodología BIP que permitiera comparabilidad únicamente. Muy bien, muchas gracias, señora Yolanda Martínez. Y ahora vamos a escuchar a la señora Marcela Ríos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Sí. Tiene la palabra, señora. Muchas gracias, presidente. Marcela. Gracias por la invitación a la comisión, a todas y todos. Nosotros, como ustedes quizás muchos conocen el trabajo del PNUD, nosotros somos una agencia del Sistema de Naciones Unidas con presencia en más de 180 países. Tenemos oficinas nacionales y una de las cosas y nuestro mandato es el desarrollo, y por lo tanto estamos permanentemente trabajando no solo en diagnósticos, sino que también en tratar de acompañar a los países en diseñar e implementar políticas públicas para avanzar hacia el desarrollo. Entonces, un poco lo que queríamos compartir como aporte para la discusión del proyecto es primero una mirada más quizás global, como Sistema de Naciones Unidas, y a partir de lo que la Asamblea General aprobó en el 2015, estamos embarcados en empujar la Agenda de Desarrollo Sostenible con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Chile acaba de presentar su segundo informe voluntario ante Naciones Unidas hace 3 semanas atrás. El Ministerio de Desarrollo Social presentó un informe que da cuenta cómo va avanzando el país en el conjunto de indicadores. Uno de ellos es la erradicación de la pobreza, y también hay indicadores sobre desigualdad, acceso a la salud, educación, igualdad de género, etcétera. Están los temas de institucionalidad. Y el marco de la Agenda 2030 lo que hace, y para nosotros lo importante de pensar en esta discusión de cómo promover el desarrollo de las clases medias o de la población en general, implica primero que nada abordarla desde un enfoque multidimensional. O sea, los problemas, digamos, que abordan las personas, que tienen las personas no son únicos. O sea, no enfrentamos solo problemas de acceso al ingreso, al mercado de trabajo, sino también discriminación, desigualdad, acceso a la salud, etcétera. Entonces, la necesidad del enfoque multidimensional como clave. Lo segundo, y que para nosotros es esencial, y es el lema, digamos, de la Agenda 2030, en la cual se supone que están todos los estados comprometidos, es no dejar a nadie atrás. ¿Y cómo hacemos para que el desarrollo, esos promedios que sacamos, no oculten las desigualdades profundas y no tengamos un desarrollo que permita que solo algunos sectores avancen y otros muchos se queden atrás? Y por lo tanto para nosotros es esencial siempre volver a poner acento en la heterogeneidad de las poblaciones, de los ciudadanos y ciudadanas, y de abordar los problemas específicos, en particular de poblaciones que han sido históricamente rezagadas por el desarrollo y por el progreso, como algo prioritario. Y por último, algo que es muy importante hoy es que la agenda del desarrollo, a diferencia de lo que ocurría en otros momentos de la historia, es una agenda que plantea los temas de desafíos sociales
junto a los desafíos económicos, pero también medioambientales. Hoy día, cada vez más no podemos pensar en desarrollo económico, en crecimiento, en productividad, sin pensar en los efectos que eso tiene para el medio ambiente, el cambio climático, la degradación de los suelos, la escasez hídrica. Todo eso tiene implicancias esenciales en el modelo económico, pero también en la vida de las personas. Entonces, ¿cómo pensamos de manera integral? Y lo que nos permite la Agenda 2030, esto quizás lo ven mejor en la versión impresa, es simplemente un ejemplo, pero la idea de este enfoque multidimensional que, por ejemplo, cuando pensamos en reducir la pobreza, tenemos que al mismo tiempo pensar en los mercados de trabajo, en los sistemas de protección social y sistemas de cuidado, en la desigualdad de género, en la educación, en las exclusiones sociales. O sea, disminuir la pobreza, como sabemos muy bien, no se reduce solo con programas, por ejemplo, de subsidio a los ingresos, no se reduce solo con empleo, sino que requiere de este conjunto de actuaciones, y eso también tiene una implicancia y un correlato cuando estamos pensando en abordar las problemáticas de los sectores medios. Nosotros llevamos mucho tiempo el PNUD tratando de aportar a los debates del desarrollo, tratando de ir más allá de las mediciones de ingresos. No por eso sin reconocer la importancia de las mediciones de ingresos, pero nosotros llevamos décadas tratando de plantear, por ejemplo, el índice de desarrollo humano, como para mostrar que hay otras dimensiones de la vida de las personas que tienen que ser consideradas cuando tratamos de pensar en cómo promover el bienestar. El bienestar, y ustedes muy bien lo han planteado varias veces acá, es difícil decir que una persona que gana 400.000 pesos tiene un tipo de bienestar y la que tiene 405 tiene otro tipo de bienestar, porque en realidad las variables son muy distintas y con el mismo nivel de ingresos una persona efectivamente que tiene una casa propia, que tiene un contrato permanente, formal, que tiene cotizaciones, va a ser muy distinta que una persona que gana exactamente los 400.000 pesos, pero arrienda y está en el mercado informal, sin cotizaciones, sin sistema de salud. Entonces, por lo tanto, cuando uno pensamos solo en ingresos, obviamente parte importante de la película se nos queda fuera. El PNUD a nivel de América Latina lanzó hace un par de años atrás un informe regional sobre el progreso multidimensional y que plantea justamente esta idea de más allá de los ingresos, y algunas de las cosas que vemos a nivel regional, coincidente con lo que planteaba Yolanda en algunos casos, pero en otros hemos visto, digamos, que en la región efectivamente se ha producido una transformación de la pirámide de ingresos, que se está reduciendo los niveles de pobreza, si bien eso no es necesariamente permanente y ascendente, pero sí se ha producido una reducción importante de los niveles de pobreza y han aumentado la cantidad de hogares con ingresos medios. Nosotros no tenemos, digamos, utilizamos definiciones, en general no usamos el concepto de clase media en el PNUD en general, digamos, pero tendemos más bien a privilegiar un concepto que plantee la idea de que las clases medias son los sectores de la población que tienen una muy baja probabilidad de caer en pobreza y que por lo tanto su nivel de ingreso no es circunstancial, o sea, no están en un estatus por ahora porque me fue bien y no sé, hice un negocio y aumenté mi nivel de ingreso durante 2 años, pero después de eso no tengo ninguna capacidad de sostener y por lo tanto nosotros ponemos el foco en los sectores medios que implique, como decíamos, una baja probabilidad de volver a caer en pobreza. Esto significa contar con ciertas características que voy a mencionar y tendemos muchas veces, la diputada decía no le gusta, comparto, digamos, que es un concepto complejo de cuando uno plantea lo de vulnerabilidad, pero nuestra idea es las poblaciones que no logran tener seguridad, digamos, para mantener un cierto nivel de vida, ¿no? Entonces, están en riesgo de volver a caer en población como población vulnerable. Y uno de los temas que se plantean fuertemente en el informe, que para nosotros es bien importante, que países como Chile o como otros países de la región, que son países de ingresos medios, de renta media, han sido graduados por el sistema internacional, hemos pasado a ser países contribuyentes netos, pero eso no significa que se hayan resuelto los problemas de desarrollo.
O sea, es cierto que cuando miramos los promedios de ingresos, el PIB per cápita, estamos en un nivel muy por encima de muchos de los países de América Latina, pero sin embargo se mantienen desigualdades y retos profundos. Cuando miramos el panorama en América Latina y lo que quisiéramos llamar la atención, porque eso también impacta lo que ocurre en Chile, es que si ustedes ven los puntitos amarillos son países que y son los niveles es el Gini per cápita y la cantidad de la población que está en pobreza. El de al medio es la cantidad de población que es vulnerable, o sea, que puede volver a caer a la pobreza. Y el gráfico de la mano derecha son los sectores medios que no tienen riesgo de caer en la pobreza. Entonces, a nivel regional lo que vemos es que disminuye la pobreza y aumentan las clases medias, pero una de las cosas que es importante notar es que la cantidad de gente que se mantiene en esa situación vulnerable se mantiene más o menos igual. O sea, que en América Latina tampoco hemos logrado reducir de manera, o sea, se reducen los pobres, pero pero tenemos una cantidad muy importante de población en nuestra región y también en Chile, que son estas personas que pueden volver a caer. Ya sea en el proyecto y en la propuesta del gobierno al abordar los temas de los riesgos en los que enfrentan las personas, muchos de los riesgos que hacen que las personas vuelvan a caer en pobreza están identificados ahí como temas que deben ser abordados. Otra manera de pensar, digamos, las vulnerabilidades, tenemos muchos datos, simplemente quise traer dos ejemplos. En el caso de Chile, plantear, por ejemplo, las desigualdades de género en términos de ingreso, y cuando miramos el porcentaje de salarios bajos que perciben las personas, hombres y mujeres, y un salario bajo lo entendemos aquí como un salario que no permite a un trabajador o una trabajadora dependiente que trabaja 30 horas o más semanales mantener un hogar de tamaño promedio sobre la línea de pobreza. O sea, con mi sueldo, para que no sea un salario bajo, yo tendría que poder mantener un hogar. Y ahí vemos que las diferencias en los salarios entre hombres y mujeres son dramáticas, en particular en los sectores de personas que no tienen educación básica, que solo tienen educación básica o tienen educación media incompleta. Ahí el 75% de las mujeres no tiene salarios bajos y solo un 50% de los hombres, o sea, una brecha de género muy importante. Pero también en los sectores medios, si se quiere, de personas que tienen educación superior incompleta y educación universitaria completa, también hay porcentaje de personas con esos niveles educacionales que tienen salarios bajos y que además se mantienen las desigualdades de género, donde las mujeres son sectores particularmente afectados. Y esto, una de las cosas que nos muestra es lo que plantea al principio, ¿no? La importancia de entender la heterogeneidad de los sectores medios y pobres. O sea, no todos los pobres enfrentan los mismos problemas, no todos los sectores medios, las personas que uno pudiera entender como clase media, hombres y mujeres de esos sectores enfrentan desafíos distintos y requieren, por lo tanto, respuestas de políticas públicas distintas. Entonces, en esa misma línea, una de las cosas que nosotros planteamos es que las políticas que han sido exitosas para sacar a las personas de la pobreza no son necesariamente las mismas políticas que se necesitan para que las personas se mantengan fuera de la pobreza o construyan resiliencia, o sea, esta capacidad de sostener los riesgos de caer en la pobreza, las enfermedades catastróficas, los desastres naturales, un terremoto que te bota la casa, una inundación que te termina con todo el patrimonio de la familia. O sea, hay un conjunto de riesgos que enfrentan personas que han logrado salir de la pobreza, que les podrían hacer caer nuevamente en la pobreza si los enfrentan, si es que no hay políticas, digamos, que ayuden a construir resiliencia. Me apuro y entre las recomendaciones entre las recomendaciones que nosotros planteamos de qué hacer para ayudar a construir esta fortaleza, resiliencia, claramente mercado de trabajo, protección social, o sea, las personas con empleos formales, empleos con sueldos dignos, digamos, como dice la OIT, plantea la necesidad de avanzar hacia trabajos decentes, sistemas de protección social,
cada vez más amplio, sistemas de cuidado, y acá hay toda una discusión, se está discutiendo el proyecto de salas cunas, los proyectos de cuidados para las personas de tercera edad, todas las políticas respecto de personas en situación de discapacidad, etcétera. Pero también lo que tiene que ver con los activos, y quizá en esto se está haciendo menos, pero qué posibilidad tenemos de ayudar y fortalecer la capacidad que tienen las personas de sectores medios a acceder a los activos financieros, por ejemplo, ¿no? Al crédito, al banco. Me voy a saltar, gran parte de esto está en la presentación, se las voy a mandar para llegar a las conclusiones y a los comentarios de sobre el proyecto. Nosotros lo que planteábamos antes tiene que ver con recomendaciones en política, como decíamos, antes quiero insistir en el tema de la multidimensionalidad, el no dejar atrás a nadie, con un foco específico no solo en los temas de género, sino que también pueblos originarios, adultos mayores, niños, etcétera. Respecto al proyecto, primero, el proyecto, si bien la discusión obviamente más central está en el tema de clase media y protección social, nosotros sí queremos también resaltar los méritos de esta iniciativa en tanto parte de una agenda de modernización de la gestión pública. Ciertamente en eso la propuesta del sistema de clase media protegida es un avance en la entrega expedita de información, en orientación a la población respecto de la oferta programática, facilita la relación de las ciudadanas y los ciudadanos con el Estado, ¿no? Eso es algo muy importante y sobre lo cual uno esperaría que se avanzara mucho más en el mismo sentido para, ojalá, toda la población o distintos sectores de la población. Lo segundo, y es algo que sabemos hace mucho tiempo, que el Estado en Chile requiere fortalecer sus sistemas de coordinación intersectorial. Hay mucha dificultad de coordinación entre los ministerios, entre las entidades, entonces este proyecto también ofrece una forma de coordinación intersectorial para articular la oferta pública, que es muy importante. Y tercero, y esto también se ha hablado bastante, efectivamente esto es un mecanismo innovador y es una forma muy positiva, digamos, virtuosa de cómo poner las nuevas tecnologías para el servicio de las personas. Entonces eso nos parece muy, muy importante el proyecto. Respecto de la oferta programática dirigida a clases medias, y debo decir ex ante que nosotros en general no usamos el concepto de clases medias, puedo decir algo respecto de cómo definirla, entendemos que hay una larga discusión, pero efectivamente el Banco Mundial, el BID, la OECD, distintas instituciones definen esto con un corte de ingresos. Distintas instituciones ponen el corte en distintos lados, por lo tanto, dependiendo de donde uno pone el corte, es quiénes van a quedar en clase media y quiénes no. Y uno también podría quizás tener otras definiciones que no fueran solo con ingresos, sino que uno podría decir ingresos más, yo además voy a decir que tengan seguridad social o que tengan empleo formal, que tengan acceso a vivienda o uno podría decir que tengan por lo menos protección social, digamos, si uno quisiera avanzar en una medición, pero efectivamente, como decía Yolanda, los organismos internacionales tienden a usar indicadores más simples, si se quiere, porque son los que permiten comparar a los países, porque uno en la medida que empieza a introducir dimensiones que no son comparables, entonces obviamente pierde la comparabilidad. Pero respecto de la oferta programática, sobre la definición de eventos adversos que plantea el proyecto, a nosotros en realidad nos parece importante para la deliberación quizás discutir sobre algunas preguntas y que se puedan tener quizás un poco más claridad respecto de hay riesgos que están identificados para los cuales la oferta pública no es pertinente y hay riesgos para los cuales no hay oferta pública. Entonces, ¿cómo vamos a ir avanzando en identificar los riesgos y identificar la oferta pública que más allá del mecanismo de entrega de información, si pensamos en un sistema de ampliación de protección social para los sectores medios, efectivamente hay que tratar de avanzar en decir ¿qué necesitan estos sectores? Y es cierto que, como decía la diputada, muchas veces personas que no califican para programas sociales que están focalizados en sectores más pobres no saben
ni tienen acceso a prestaciones del Estado. Entonces, ¿cómo hacemos una oferta integral para esos sectores? Es algo quizás puede ser un desafío en un segundo momento que puede quedar pendiente, pero que es sobre lo cual nos parece importante discutir. ¿Qué hacer con aquellos riesgos que hoy día el Estado no tiene respuesta, digamos? ¿Cómo avanzamos ahí? En la mayoría de los casos el tema es que esto implica gasto fiscal significativo, por lo tanto no son discusiones menores. Y también nos parece importante quizás si esto, entiendo que se ha producido una discusión de si esta plataforma y este programa necesita una ley o no. Y una de las temas importantes, si esto se transforma en una ley que va a definir esta como una política de Estado, es tener claridad en el futuro, que efectivamente, como decía Yolanda, los riesgos de hoy día pueden ser bien distintos a los riesgos en 10 años más, ¿no? Entonces, un poco, quizás podría ser importante clarificar no el listado de riesgos en un proyecto de ley, pero sí algún mecanismo a través de los cuales se van a identificar esos riesgos. O si, cuáles van a ser los mecanismos, las formas, los actores que van a poder identificar los riesgos. Y en eso nos parece que hay una parte que se podría complementar encuestas de opinión con las encuestas de hogares o los registros administrativos para ir haciendo una actualización o identificación de riesgos en el tiempo, que uno podría hacer cada 10 años, no sé, cada 15 años o de alguna manera se podría abordar. Y por último, respecto de la intersectorialidad, la ley existente del 2009 define intersectorialidad como un modelo de gestión de la oferta entregada por distintos organismos del Estado dirigida a un grupo de la población. Lo que el proyecto plantea y la innovación quizás de esta propuesta es que no está definiendo un grupo de la población, está generando una plataforma e identificando un conjunto de prestaciones que tienen distintos beneficiarios dependiendo de quienes las definieron, digamos, ¿no? Si el Ministerio de Vivienda tiene unos criterios, el Ministerio de Salud otros criterios, y entonces una de las cosas que sí nos parece importante quizás discutir es que la coordinación de la oferta basada en eventos adversos es quizá un poco contradictoria o distinta respecto de la coordinación para un grupo de personas. Y ese tema requiere una discusión quizás más fina de cómo va a ocurrir, ¿no? ¿Qué significa coordinación intersectorial cuando estamos pensando en el grupo, por ejemplo, mujeres jefas de hogar de sectores rurales? Y uno dice ya, todos los sectores que tienen algo que ver con este grupo, coordinemos la oferta y abordemos los desafíos de ese grupo. Pero aquí el enfoque es distinto, ¿no? No estamos definiendo un grupo, sino que estamos diciendo cuál es la oferta y distintos grupos van a acceder a esa oferta. Entonces, en esa discusión nos parece que se requiere clarificar, quizás se podría avanzar en el proyecto en quizás elaborar de una manera más explícita o con un poco más de detalle el cómo se está pensando abordar, o también avanzar en alguna identificación más directa de grupos de familias o personas que van a ser susceptibles a recibir prestaciones en este sentido. Yo simplemente quería decir, me preguntaban que este informe regional tiene un resumen ejecutivo que lo que vamos a hacer llegar vía secretario está en versión electrónica, no traje suficientes copias, pero para compartir con todos en la comisión para que esté disponible también y por supuesto desde el PNUD si podemos colaborar en lo que sea necesario con la comisión totalmente disponibles. Ok, muchas gracias señora Marcela Ríos. ¿Alguna pregunta de los diputados, diputadas? ¿Alguna opinión? ¿No? Ya, una pregunta. Sí, porque Marcela, ella 2 veces mencionó que ellos no trabajan no utilizan la palabra clase media. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no la utilizan si es un segmento que existe? Sé que el segmento existe, pero uno lo puede definir de distintas maneras. En este informe se define como sectores medios o clases o sectores pobres y sectores vulnerables. Nosotros en ese informe hablamos y diferenciamos, por ejemplo, se plantea
clases medias bajas, clases medias. O sea, el punto que no es un concepto que se use, no es como un indicador estándar como el nivel de pobreza, que está mucho más, digamos, arraigado en términos internacionales, en que todos los organismos en general usamos el mismo parámetro. En este caso no hay un parámetro común y si uno piensa, por ejemplo, en las discusiones más en ciencias sociales, no tanto en los organismos internacionales o desde la economía, pero más desde la ciencia social, gran parte de la producción académica sobre clases medias más bien plantea históricamente definía los grupos de clases medias como, por ejemplo, a partir de los grupos ocupacionales. Por ejemplo, ¿no? Antiguamente se planteaba que obreros y clase media eran funcionarios o cierto tipo de profesionales. Entonces, no es que no existan los grupos, es que todo el mundo les pone un título distinto, depende y también depende para qué lo quieres, digamos. O sea, en eso a nosotros nos parece importante que, y acá, claro, uno de los problemas con definirlo, y hay una demanda fuerte de muchos por definirlo, es que nos podríamos pasar 30 años tratando de definirlo y seguramente igual no nos vamos necesariamente a poner todos de acuerdo porque es uno de estos conceptos muy amplios que es polisémico, digamos, significa distintas cosas para distintos actores. Ok, muchas gracias señora Marcela Río, muchas gracias señora Yolanda Martínez por su exposición. Entonces, quedamos hasta aquí. Quedan liberadas, si quieren se quedan, si no vamos a suspender la sesión por 2 minutos para que se puedan. Reanudamos entonces. Bueno, corresponde entonces ahora votar las indicaciones recaídas en los proyectos de ley refundidos y contenidos en los boletines número 10.913-31, 11.603-31 y 11.928-31, que modifican la ley 20.422 en materia de lengua de señas en su segundo trámite reglamentario. Entonces, el señor secretario. Solo para precisar la votación. Porque nosotros vamos a votar solamente son las indicaciones de la Comisión de Educación. Nada más. Tanto de la Comisión de Educación como la que presentaron en forma individual algunos parlamentarios en la sala. Ya están individualizados sus nombres. Entonces, señor y señora diputada, disculpen, están las 3 columnas, el proyecto original, al medio está el proyecto, el que aprobamos nosotros en la Comisión de Desarrollo Social. Les quiero recordar además de que fue después de un trabajo de mucho tiempo con las agrupaciones de sordos y que era lo que nos pedían en el fondo que pudiéramos seguir respaldando. Y en la tercera columna están las indicaciones que vienen principalmente de la Comisión de Educación y otras que se ingresaron en la sala. ¿Estamos entonces? Presidente, leo entonces las indicaciones. Ya. Partimos. Primera página del comparado, entonces. Presidente, tengo una duda respecto a lo que tenemos que votar hoy, porque entiendo que lo que incorporó la Comisión de Educación hoy día ya es parte del proyecto y lo que tenemos que pronunciar hoy es sobre las indicaciones que se ingresaron en la sala, ¿no? La situación es la siguiente, o sea, las modificaciones que propuso la Comisión de Educación en el segundo trámite se consideran como indicaciones, no como un texto aprobado por la Comisión de Educación. Y por lo tanto, en esa calidad se ingresan comparados, son indicaciones. Las indicaciones. Claro, las indicaciones. Si se rechazan las indicaciones, queda lo que sacamos, lo que aprobamos nosotros en la Comisión de Desarrollo Social.
Presidente, entonces la primera indicación es para reemplazar las letras G y H del artículo 6 por la siguiente letra G. Diputado, Refunde las letras G y H del texto aprobado por el Desarrollo Social que define las personas con discapacidad auditiva y después personas sordas. Esa es la... La primera que está en la página 1 y 2. Sí, refunde las letras G y H que se aprobaron en el primer informe por esta comisión en una letra G, reuniendo los dos conceptos en un solo párrafo. Persona sorda o con discapacidad auditiva. Entonces, si nosotros aprobamos esa indicación, aprobaríamos lo que hizo la indicación de la Comisión de Educación. Si la rechazamos, queda como salió de la Comisión de Desarrollo Social, que era lo que... ¿Ah? Vamos uno por uno, Sí. si no es rápido. ¿En votación entonces? ¿En votación? Ah. Sí, por supuesto. Momento. Diputada Joana. Disculpe, presidente, aquí nosotros no vamos a tener nadie de la comisión. ¿Por qué hicieron esos cambios? ¿No los vamos a escuchar, no? Así nomás, votamos, ya. Ok. Diputado Lonto. Sí, a ver, yo quiero explicar un poco el por qué se realizaron estos cambios, sobre todo en este artículo tan importante. Porque hay dos diferencias muy grandes. Primero, educación establece persona sorda con discapacidad auditiva. Establece un concepto, es una definición, que alberga a los dos, obviamente, personas sordas y con discapacidad auditiva, la que tuvo desde el nacimiento o la tuvo a lo largo de su vida por distintas razones. ¿Qué aprobamos nosotros acá en Desarrollo Social? Algo parecido, pero con una gran diferencia. Establecimos además derechos a un segmento que eran las personas sordas en perjuicio de las personas con discapacidad auditiva. Primero, no corresponde establecer derechos porque estamos estableciendo un concepto. Entonces, derechos dentro de un concepto primero no va. O sea, la definición es una cosa absolutamente distinta a los derechos que les puedas otorgar a las personas, a determinadas personas. Y segundo, está estableciendo derechos en favor de una persona sorda, derecho a acceder y usar la lengua de señas. Y resulta que a la persona con discapacidad auditiva se establece claramente una discriminación arbitraria porque no se le está dando ese mismo derecho. Algunos me dirán, no, también se le da, pero resulta que cuando uno interpreta la ley, uno tiene que ceñirse al sentido natural y obvio de las palabras, y en ese sentido, la regla de interpretación te dicen claramente que a una persona le estás dando un derecho, que es la persona sorda, y a la persona con discapacidad auditiva no se lo estás dando. Es más, también hay una confusión en el mismo concepto, porque dice desde su nacimiento, en el caso de personas sordas de desarrollo social, digo yo, o a lo largo de su vida. Y resulta que a lo largo de su vida pareciera ser que también una persona con discapacidad auditiva, porque en el primer concepto de desarrollo social dice por enfermedad, accidente o vejez que haya adquirido esta discapacidad auditiva. Entonces pongámonos de acuerdo. La persona sorda es aquella de nacimiento y a lo largo de su vida, porque si es así también tendría que incorporar a las personas con discapacidad auditiva, porque a lo largo de su vida puede ser un accidente, una enfermedad o producto de la vejez. Entonces yo creo que ahí, primero, está mal planteado los conceptos, y segundo, lo más grave que me parece a mí es que hay una discriminación arbitraria, y que claramente es inconstitucional, porque se le da derecho a las personas sordas de acceder y usar el lenguaje de señas en perjuicio de las personas con discapacidad auditiva, y esa diferenciación arbitraria me parece que no tiene ningún sentido y no tiene ninguna razón de ser. Eso, presidente. Diputado Naranjo. Presidente, esto fue un largo trabajo que desarrollamos con las organizaciones sordas y particularmente esta diferenciación se hace porque ellos entendían que no es lo mismo nacer que en el transcurso del tiempo adquirir esa discapacidad. Porque ellos entendían que el nacer determinaba una cultura, una forma de vida, que por cierto le generaba una serie de complejidades. No es lo mismo nacer sordo que en el transcurso de tu vida quedas sordo, porque es una diferencia sustantiva, que ellos marcaban muy fuertemente eso, y por eso que ellos entendían que había que hacer esta separación, porque en el fondo estábamos reconociendo la cultura de señas y todo lo que ellos como un patrimonio que les pertenecía a ellos, que es muy distinto a una persona que durante 10, 20, 30, 40 años, por a veces razones queda sorda, es una discapacidad, pero él siente la vida, vive la vida de otra manera.
de que el que nació. Y por eso que ellas marcan fuertemente esta diferencia y consideran que juntar todo esto en una sola definición va absolutamente en el sentido contrario de lo que ellos quieren y desean. Si nosotros aprobamos la de desarrollo social y el perjuicio de la de educación, vamos a tener un segmento de personas, que son las personas con discapacidad auditiva, que no van a poder tener derecho a acceder y a usar la lengua de señas. Eso quiero que quede claro en esta comisión, porque eso claramente es inconstitucional, y va a ser una reserva de constitucionalidad en la comisión, porque no se está estableciendo con las personas con discapacidad auditiva, y sobre todo se está planteando en una definición, en un concepto, que es para definir las características de las personas sordas y con discapacidad auditiva. Además, está mal ubicado. Entonces, quiero dejar planteado aquello. Yo obviamente estoy con la Comisión de Educación y por algo se aprobó de manera unánime, creo, la Comisión de Educación. ¿No unánime? Bueno, pero 11-1. Bueno, casi unánime en la Comisión de Educación porque claramente hicieron ver estas mismas complicaciones de índole constitucional que estoy planteando hoy día acá. Diputada del Real. Gracias, presidente. A ver, yo quería comentar que hace algún tiempo atrás, cuando yo no era diputada todavía, se aprobó en este Congreso ciertas garantías y ciertos temas con respecto a la salud de las personas con hipoacusia y no se incluyó a las personas con microtia. La hipoacusia es una sordera desde el oído hacia dentro, la microtia es una sordera desde el oído hacia afuera. Yo hace pocos meses recibí a organizaciones de personas con microtia que no tenían ningún derecho, que no estaban incluidas en el auge, que estaban en un limbo y que no tenían absolutamente nada. En ese sentido, yo creo que es muy delicado que aprobemos algo y dejemos a otros que tienen similares condiciones afuera. O sea, yo participé, mi asistente participó en las reuniones, estuvimos redactando este proyecto, pero finalmente después de eso recibí a muchas organizaciones que están quedando fuera y en ese sentido son personas sordas igual. O sea, si nacieron con sordera o la adquirieron después a los 6 años, a los 5 años o a los 10 años o a lo mejor a los 40 después de un accidente, ellos no se pueden comunicar. Ellos igual no escuchan. Entonces creo que estaríamos cometiendo un grave error de discriminarlos. Eso, presidente. Gracias. Diputada Mix. Gracias, presidente. Yo me estaba preguntando, ya que no estuvo en la discusión inicial del proyecto, si estos antecedentes no se tuvieron en la mesa primero, digo yo, aquello que está planteando la diputada y el diputado respecto de este otro mundo de personas sordas. De hecho, yo no escucho por un oído y en el otro, si me saco el audífono, no podría escuchar a ninguno de los que están aquí. Y también es una sordera progresiva, que he tenido que, obviamente, convivir con ella. No sé nada de lenguaje de señas, siempre me he puesto, ya, lo voy a aprender, y la verdad que nunca tenés tiempo para aprenderlo, y ahí estoy con esta deuda personal. No sé si alguna vez lo voy a necesitar, no tengo idea, pero me he encontrado, obviamente, con un mundo que necesita de ese lenguaje. Quizá hoy día tenemos otras herramientas que hemos ido perdiendo progresivamente la audición y por eso yo en lo particular quizá no me he visto con la necesidad de aprenderla, pero me salta la duda de repente lo que están planteando ustedes. No por mí, solo lo pongo como ejemplo, sino que por supuesto por aquellos que a lo mejor en algún momento sí van a tener que requerir del lenguaje. Y no me siento en capacidad de negar ese acceso, digamos, esa posibilidad de aprenderlo en forma voluntaria. Lo que a mí me da la impresión, yo no sé si estoy equivocada y no sé cuál fue la esencia de la discusión de este proyecto, si esto se está discutiendo más bien como un bien patrimonial de identidad, creo que entonces no va en la línea de negar el acceso a otros que lo aprendan, como yo. Es decir, si la comunidad sorda lo que busca con este proyecto es solo decir, este lenguaje es un lenguaje propio nuestro, queremos que se respete, se reconozca, tiene sentido de identidad. No creo que ellos estén planteando la posibilidad de que otros, como yo, como muchos más, no puedan acceder al aprendizaje. Entonces, ojo ahí, porque por eso es que a mí me genera como ruido. Digo, pero ¿cómo esto sale de la esencia o del espíritu de este proyecto? No creo que tenga sentido negar un derecho a aprender a usar una herramienta que podría cualquiera además aprender, no necesariamente estar en una condición de sordera. Entonces, revisarlo bien, creo que no busca negar ese derecho, a pesar de que hace ruido, ¿no? Estoy diciendo que hace ruido. Diputado.
Diputado, por favor. Se escucha. Respetemos las a veces palabras. bajo, a veces alto, pero se escucha. Pues no podemos aprender nosotros mismos. Respetemos Sí, las, nosotros disculpen, también. respetemos las palabras, por favor. Está el diputado Lavín, después la diputada, ¿quién fue primero? No la vi. No, pero estaba la diputada Mar, la diputada Pérez y después yo para que no me dejen fuera. Gracias, presidente. Es legítimo que las organizaciones que nosotros escuchamos de personas sordas, nacidas sordas, sientan que el lenguaje de señas es un patrimonio de ellos. ¿Ah? Es legítimo que lo sientan así, pero no por eso nosotros podemos discriminar a todas las otras personas, en el fondo, que requieren hoy en día el lenguaje de señas porque han perdido la audición o la están perdiendo producto de una enfermedad o un accidente. Si fuera así, todas las personas que nos han ayudado, en el fondo, a desarrollar este proyecto, que son personas que han traducido, ¿cierto?, nuestras palabras en lenguaje de señas, no son personas sordas. ¿Ah? A ella le estaríamos negando también la posibilidad de comunicarse a través del lenguaje de señas. Disculpe, Sí, pero porque lo que pasa, aparte de ser una discriminación arbitraria, como señala el diputado Lonton, y aparte también de nosotros no poder establecer un derecho en una definición, creo que hay un problema que aún es más grave, que tiene que ver con el artículo siguiente, que es el artículo 26, porque dice que el Estado reconoce y se obliga a promover, respetar y hacer respetar de conformidad con la Constitución las leyes y los tratados internacionales rectificados por Chile que se encuentran vigentes, los derechos culturales y lingüísticos de las personas sordas. Nosotros, al hacer la diferenciación entre personas sordas y personas que han perdido la audición, ¿cierto?, con discapacidad auditiva, estamos dejando a todas esas personas fuera de este derecho porque la ley dice aquí que es de personas sordas. Y en el fondo, al hacer nosotros la diferenciación, los estamos dejando fuera. Por eso, la Comisión de Educación los une y los deja a los dos bajo la misma definición, para no dejar a las personas con discapacidad que han perdido su audición fuera de estos derechos. Eso es lo que hace la Comisión de Educación. Y por eso estuvieron prácticamente todos de acuerdo transversalmente en la Comisión de Educación. Se votó 11-1. Ya, pero, ¿Sí? Diputado. O sea, por favor, diputado, respetemos la palabra, por favor. Está bien, usted puede decirlo, pero son los hechos y está la votación. Entonces, finalmente, creo que nosotros no deberíamos discriminar a personas que realmente sienten lo mismo y que ya son suficientemente discriminadas por la sociedad. Nadie les pregunta si nacieron sordas o si perdieron la audición a lo largo de su vida. Son personas que hoy no escuchan y se quedan fuera de muchas cosas hoy día en nuestra sociedad. Y nosotros no podemos hacer esa discriminación. Eso, presidente. Diputada Mar. Sí, un poco orientado hacia el mismo aspecto, ¿ya? Y que incluso se hizo presente, inclusive en la votación, yo voté en contra de lo que aquí se señalaba, porque mi gran preocupación es justamente la discriminación que se hace con las personas con discapacidad auditiva, porque cuando se vio en la Comisión de Desarrollo Social, y si nos vamos a la definición de lo que dice persona sorda, es solamente a este grupo donde se señala que tienen derecho a acceder y usar la lengua de señas, y eso no lo identifica ni lo señala en lo que es las personas con discapacidad auditiva. Por lo tanto, ahí estaríamos haciendo una discriminación arbitraria con respecto a quienes tienen derecho a acceder al uso de lengua de señas, por un lado las personas sordas y por otro lado las personas con discapacidad auditiva. Y eso es lo que me preocupa, que aquellos no se están identificando acá, por lo tanto no podrían estar accediendo, no está como derecho, no es que no puedan acceder, pero no está contemplado como un derecho acceder a lengua de señas. Eso. Diputada, yo estaba primero. Sí. Bueno, primero que nada, creo que hay que identificar de que en la Comisión de Educación, obviamente, votaron una indicación desde el punto de vista de los que oímos, más bien dicho. Porque no invitaron a nadie, a ni una agrupación de sordos, a ni una. Entonces nosotros lo que estamos votando es algo que ellos están pidiendo porque, primero que nada, a la persona con discapacidad no dice que se le niega. No dice que se le niega porque ellos aprendieron a escuchar, porque ellos saben que cuando uno abre la boca para decir A, ellos saben y entienden de que uno está diciendo A porque lo han escuchado antes. En cambio, los que nacen sordos, ellos necesitan obligatoriamente para comunicarse de la lengua de señas. Por eso dicen que es su patrimonio, porque es de ellos y algo que nosotros nunca vamos a entender, yo creo.
Es como si una persona nace ciego y la persona que queda ciega. Yo nazco viendo, conozco el mar, conozco los árboles, veo el cielo, lo veo azul y de repente quedo ciego, pero yo tengo en mi mente todo lo que vi y voy a ser de una forma y me voy a expresar de una forma. Por ejemplo, si quiero escribir un poema y quedé ciego, yo me puedo expresar de una forma porque yo conocí el mar, conocí los árboles, conocí el pasto, conocí el cielo. Pero si yo nací ciego, yo no conocí nada de eso. Por lo tanto, me voy a expresar de una forma distinta. Y esa es la diferencia entre la persona que nace sorda a la persona que se hace sorda. Nosotros no lo vamos a entender nunca, porque ellos decían, cuando ellos hablan en lengua de señas, para decir una frase, ellos pueden hacer solamente a lo mejor dos movimientos con las manos. No así la persona que aprende el lenguaje de señas, pero que habla, que en el fondo se transforman en traductores. Y tratamos de interpretar lo que dice alguien, pero pensando como una persona que habla. Por lo tanto, vamos a expresarnos con las manos y con el cuerpo, palabra por palabra, de una persona que habla. No sé si me entienden. En cambio, la persona sorda nunca escuchó hablar, no sabe lo que son adjetivos, no sabe lo que son artículos, no sabe lo que son verbos, no sabe lo que es nada. Por lo tanto, la construcción de su lenguaje es de una persona que nunca ha escuchado hablar. Y esa es la diferencia que quieren hacer aquí. Y insisto, en el primer artículo no se le niega el derecho a acceder a la lengua de señas. Ellos lo que están haciendo aquí es una definición, porque después más adelante hablan de que esa lengua de señas es su patrimonio. ¿Por qué? Porque esta lengua de señas de aquí no es igual a la de ni un país, no es igual a ni una. De hecho, decían que habían diferencia entre la lengua de señas de la zona central de Chile con la zona sur y con la zona norte, porque una lengua de señas además que se va construyendo, porque aquí tuvo un niño que estaba estudiando y habían palabras que no existían. Por lo tanto, ¿quién las crea? ¿Las va a crear una persona que escuchó? Y porque dice, pero tal palabra se puede construir, no sé, con tal forma, porque así es como la he escuchado, con algunos sinónimos o con cosas similares. No, él tiene que partir creándolas desde su experiencia de sordo de toda la vida. Por lo tanto, no confundamos. Aquí no se está discriminando a nadie, solamente se está haciendo un proyecto de ley para personas sordas. Y ellos quieren que se les reconozca como parte de una comunidad, con su lenguaje como patrimonio, y no se le está negando. En el primer inciso no dice que se le niega, pero no dice que se le niega. Ya, repetamos la palabra, por favor. Entonces, hasta ahí quiero llegar. Diputado Mellado. Gracias, presidente. Yo creo que aquí hay no sé si estaré leyendo un documento distinto, pero aquí no se está discriminando definitivamente. Después de la definición de persona sorda, en la letra H después agrega la letra I de la propuesta de esta comisión, donde dice que pudiendo también, después que se define, y también acogiendo la solicitud de las organizaciones de personas sordas, de cualquier tipo, dice pudiendo también participar en estas las personas con discapacidad auditiva y las personas oyentes que comparten la lengua y la cultura de las personas sordas. Por lo tanto, yo no sé si está claro, pero está muy establecido, ¿no es cierto?, que aquí no se está discriminando. O sea, se está acogiendo de que es un patrimonio cultural, en este caso, de las personas sordas, pero también está acogiendo a aquellas personas que tienen discapacidad auditiva. Así que yo creo, presidente, no sé en qué se apoyó la Comisión de Educación para poder decir que estábamos equivocados. Primero la diputada Joana. No escucharon. Por eso preguntaba si podíamos conocer, porque primero este proyecto se pidió por comité que fuera educación. Ya cuál era el trasfondo, nosotros tuvimos aquí hartas discusiones y tuvimos también diferencias en algunos aspectos con Senadis, con las comunidades sordas, y logramos un buen trabajo, ¿ya? Yo la única observación que tenía era que justamente con esta separación, que yo estoy muy de acuerdo, creo que es necesario instalarla, si es que esta forma que hizo hoy día la Comisión de Educación en juntar esto tenía que ver algo, por ejemplo, con las políticas públicas, que a lo mejor pudiera discriminarlo, pero después viendo el artículo 26 se salva, porque en el fondo aquí lo que estamos es señalando o casi solamente reconociendo. Entonces no veo por qué debería quitar, pero es que después en el 26 te lo amplía. Entonces, bueno, pero yo ya creo que es necesario votar nomás porque ya al menos hemos planteado nuestro... No nos vamos a convencer.
solamente una regla de derecho público, que solamente se puede hacer lo que está permitido, es el principio de legalidad en el derecho público. Esto no es derecho privado, pues no hay autonomía de la voluntad. Por lo tanto, lo que no está, no es así de simple, y lo que está, es. Por lo tanto, si en persona con discapacidad auditiva no se establece el derecho, es porque no lo tienen. Si en personas sordas se establece el derecho, es porque ellos lo tienen. Es así de simple, presidente, eso. La última palabra, diputado. Gracias, presidente. Lo que pasa es que después de un examen se define si una persona es sorda o no. Es decir, cuando en el artículo 2 dice en su segundo párrafo que el Estado reconoce y se obliga a promover, respetar y hacer respetar de conformidad con la Constitución las leyes, que se habla sobre el acceso y asegura al Estado la posibilidad de que todos los individuos sordos, ¿yo por qué digo eso? Porque quizás yo en 10 años más me necesito que usted está sorda. Y hay una definición distinta. Yo ya no voy a escuchar. ¿Y qué es lo que le pasa a las personas que hoy día están reclamando? Tener la posibilidad de proteger el lenguaje. Es decir, porque discapacidad auditiva puede ser alguien que escucha muy poco, más o menos, o harto. ¿Te fijas? Tampoco está claro. Pero cuando se refiere a las personas sordas y habla de la comunidad sorda, tal como le decía el diputado Mellado, está consagrado en lo que ustedes discutieron e incluyeron en la comisión. Por tanto, no creo que esté negando por ningún lado un derecho. Ya. Muy bien. En votación, entonces, diputado. En votación la indicación entonces de la Comisión de Educación, página 1 y 2 del comparato. Sí. Señora Sandra Amar. Tiene el número. Señora Catalina del Real. A favor. Don Joaquín Lavín. Señor Andrés Longa. Señor Cosme Mellado. Señora Claudia Mix. En contra. Señor Jaime Naranjo. En contra. Señora Erika Olivera. A favor. Señora Joana Pérez. Don Jorge Zapata. Señora Virginia Troncoso. Don Esteban Velázquez. En contra. 6-5. Falto yo. Falta Presidente. En contra. Perdón. Rechazado. Efectivamente rechazado porque se produjo un empate 6-6. Yo pensé que nos íbamos a tirar a la moneda. Ya. Démosle la otra, Artín. Sí. Página 4. También de la Comisión de Educación, para agregar al final del inciso segundo del artículo 26 la frase está con asterisco en la página 3, viene a continuación la frase ya sea de manera presencial o remota, utilizando los medios tecnológicos disponibles y por escrito en caso de que no sea posible lo anterior. ¿Por la misma votación? No sé si por la misma votación o... Diputado. Sí, presidente, lo que pasa, lo que busca el proyecto, ¿cierto?, es poder promover el uso del lenguaje de señas, ¿cierto?, en el ámbito educacional y en el ámbito laboral. Va a haber muchos lugares, sobre todo si se está restringiendo en este proyecto de ley de que el lenguaje de señas es patrimonio de las personas sordas, nacidas sordas y tienen preferencia también a enseñarlo. Va a ser muy difícil poder llegar a todos los establecimientos educacionales y poder cumplir con la ley que realmente, bueno, los ámbitos laborales evidentemente se pueda generar. Entonces, tiene que darse la posibilidad de que existan otros mecanismos alternativos hoy día utilizando la tecnología para que la lengua de señas pueda realmente llegar a todos lados, porque si no va a ser muy difícil, ¿no? Sí. Lo que pasa es que aquí lo agrega, ¿cierto? No. Pero lo que busca Diputado, en el fondo esta por favor. indicación de la Comisión de Educación es eso, de tener mayores alternativas, ¿cierto? Ojalá utilizando tecnología disponible para que el lenguaje de señas pueda llegar, la lengua de señas pueda llegar a todas partes. Eso, presidente. ¿En votación? ¿Sí? Secretario. Señora Sandra Amar. Señora Catalina del Real. Don Joaquín Lavín. Don Andrés Longton.
Señor Cosme Mellado. Señora Claudia Mix. Por el informe de desarrollo social. ¿La dejamos para el final? Mira. Lo que pasa es de que se puede transformar en la regla. Se va a transformar en la regla. No hay interacción, decían ellos. Don Jaime Naranjo. En contra. Señora Erika Olivera. A favor, presidente, porque creo que la tecnología hoy día es muy importante. Señora Joana Pérez. Yo creo que esto puede discriminar y podemos decir las personas sordas estudia y trabaja de tu casa o buscar otras fórmulas de discriminación, por lo tanto rechazo. Don Jorge Zapata. Doña Virginia Troncos. Señora Virginia Troncos. Don Esteban Velázquez. En contra. Presidente. En contra. Igual se rechazó. Sí, idéntico. Presidente, la siguiente indicación también de la Comisión de Educación para reemplazar en el artículo 26 bis la frase preferentemente por personas sordas calificadas por personas calificadas preferentemente sordas. ¿Mantenemos la misma votación? ¿Mantenemos la misma votación, diputado? ¿Diputada? Sí. Pero agrega para agregar. Pero votemos la separación. Sí. ¿Mantenemos la misma votación, diputado? Sí, pues mantengamos la misma. ¿Sí? Entonces, ¿o prefiere ¿la mantenemos, diputado? ¿La mantenemos? ¿Mantenemos la votación? Ya. ¿Mantenemos la votación? Rechazada, entonces. Rechazada. Quiero hacer reserva de constitucionalidad, presidente, de todos los artículos que hemos aprobado hasta ahora, ¿ya? Porque me impresiona realmente lo que pasa es de que es lo que votamos la primera vez en el proyecto. Pero es absolutamente inconstitucional, presidente. Bueno, Estamos acostumbrados a este Congreso a aprobar una y otra norma inconstitucional, entonces basta ya. O sea, si hacemos proyectos declarativos o realmente aprobamos proyectos que se ajustan a la Constitución, presidente. Lo que pasa es que esta discusión la dimos ya la primera vez que discutimos el proyecto, entonces... Por algo en educación, presidente, se revierte absolutamente la medida. O sea, ¿y por qué tenemos un poco que... de sensatez? Porque por eso, sí, presidente. ¿por qué tenemos que hacerle caso a educación? Porque lo mínimo, porque ellos tienen la razón por lo mínimo, y nosotros presidente, no. que si estamos en esta comisión no sepamos la Constitución y no sepamos cómo tenemos que legislar y las facultades que tenemos los parlamentarios, presidente. Pero aquí lo hicimos con participación y allá lo hicieron sin nadie. Presidente, yo no puedo aceptar los dichos del diputado Longton, se lo digo de manera muy fraterna. Creo que aquí estamos en un espacio democrático, estamos trabajando y eso del populismo da para mucho, pero claramente creo que en este espacio hemos sido sumamente transversales, hemos escuchado a las organizaciones, mandatamos a una mesa para trabajar y aquí terminamos todos muy conformes cómo se trabajó. Yo desconozco por qué llegó educación, a mí no se me ha informado, no se nos ha dicho cómo y por qué. Por lo tanto, yo le pediría que agilicemos el trabajo y que mantengamos los respetos mutuos por la comisión y por la corporación. Gracias. Ya. Pasemos entonces al último, ¿no? No, faltan dos de los diputados, son Belolo y Chalper, para agregar al final del artículo 26 bis la siguiente frase, así como ¿En quienes... qué página está eso? Página 4 también. Agrega al final del artículo 26 bis, así como quienes se considerarán como debidamente calificadas. La misma votación. Ah, ya. ¿Mantenemos la votación? Sí. Ya. Mantenemos. Así lo toma con mayor razón. Y finalmente de la Disculpe, comisión... diputado, por favor. El problema es que va a estar cambiando. Diputado, por favor. Diputado, por favor. Presidente, finalmente una indicación de la Comisión de Educación para reemplazar en el inciso tercero del artículo 34 la frase a través de la lengua de señas como primera lengua y en español escrito como segunda lengua por la siguiente, incluyendo preferentemente el uso de la lengua de señas entre otros medios. Ya. ¿Se mantiene? Sí, la misma votación. Muy bien. Diputado informante.
Ya, seguimos con el diputado Naranjo, que fue el primero que... Diputado, por favor. Seguimos con el diputado Naranjo, ¿ya? Sí. Ya. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta entonces.